Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya en nuestra emisión número 695. Creo que les voy a prometer lo que les dije el día de ayer sobre nuestra edición número 700, pues vamos a estar hablando de eso seguramente al finalizar esta semana. Quiero darles la bienvenida en especial a todos aquellos que han decidido acompañarme, aunque me incorporé muy tarde a nuestras transmisiones en vivo a través del Facebook Live. Ya son casi las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Pues estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy en una nueva emisión. Fue un poco difícil llegar a tiempo al estudio para poderme incorporar con ustedes como de costumbre, pero bueno, ya estamos acá. Así que les invito, número uno, como siempre les digo, compartan el programa con todos sus familiares, sus amigos, con los grupos en los que normalmente hacen vida para que se puedan incorporar en esta discusión que tiene que ver justamente con el segundo punto, y es que también, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, están todos invitados a incorporar lo que piensan, sus preguntas, sus comentarios, no importa cuáles sean, en torno a la temática. Todos son bienvenidos siempre, por supuesto, que lo hagamos en el marco del respeto. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, como les digo, gracias a todos por estar allí. Difícilmente, arrancando tan tarde, nos podemos detener a saludarles uno a uno, pero lo vamos a hacer, por supuesto, una vez que comencemos a incorporar las noticias. Vamos a comenzar con Nicaragua. Vamos a tocar Nicaragua, vamos a tocar Colombia. Imposible no hablar de Colombia, imposible no hablar de México e imposible no hablar de Venezuela. El escándalo que ha explotado el periodista Oscar Aza, buen amigo además y colega periodista dominicano, ha incendiado completamente las redes de los venezolanos dentro y fuera del país y de buena parte de los líderes latinoamericanos. Vamos a estar hablando de ese tema seguramente en la segunda parte del programa. Pero bueno, hay que arrancar con Nicaragua. El seguimiento que le hemos venido haciendo a las protestas en este país, protestas que ya casi llegan a los 60 días. Desde abril se han venido viviendo estas manifestaciones originadas por la reforma al Instituto Nacional de Seguro Social, pero luego incrementadas en cantidad, en intensidad, debido a la violenta represión que recibieron originalmente producto de las protestas en función a lo que les vengo comentando del Instituto de Seguro Social, pues poco a poco la población nicaragüense se fue sumando. No fue al contrario lo que esperaría el régimen de Ortega, que era, bueno, voy a reprimir, voy a asesinar, y disculpen que hable de manera directa, pero lo hago de esta manera porque resulta que Amnistía Internacional, solo por colocar un ejemplo, ha entregado informes concretos que demuestran las ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Bueno, pero para no quedarnos atrás, sino avanzar, tal vez Daniel Ortega pensó que utilizando a sus grupos parapoliciales, entre otros, lograría disminuir las cantidades y la intensidad de las protestas en Nicaragua, en las principales ciudades de Nicaragua, por supuesto lideradas por Managua, pero esto no ha sido así. Todo lo contrario, han seguido sumándose jóvenes de distintas partes del país, decididos a, número uno, luchar en contra de un régimen opresor, número dos, no permitir que le sigan asesinando. Lamentándolo mucho, este segundo punto no se ha logrado, tanto así que tenemos esta última nota, o más reciente nota, publicada por Infobae de Argentina, que nos cuenta que policías y fuerzas de choque del régimen de Ortega volvieron a atacar a opositores en varias ciudades de Nicaragua. Cada día hablamos de entre 3, 4 y hasta 5 asesinados. Ustedes recordarán, ayer hablábamos de 137 caídos en esta batalla campal con los grupos terroristas que fungen como agrupaciones paramilitares en Nicaragua. Cuando digo esto me refiero a las juventudes sandinistas con nombre y apellido. Bueno, pues ayer hablábamos de 137. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto al día de hoy, al cierre de la edición del día de hoy? Pues han muerto 146 nicaragüenses
en el marco de estas protestas que tienen poco más de 3 meses. Bueno, mejor dicho, de 2 meses y tanto. El hecho es que los manifestantes autoconvocados denunciaron al menos un muerto adicional del día de ayer, tras 56 días de protestas contra el gobierno. Ya ustedes lo saben, la brutal represión ya causó 146 víctimas. El objetivo de los ataques esta madrugada fue eliminar los bloqueos a las carreteras y a las barricadas en los barrios que la población erige para evitar que fuerzas parapoliciales secuestren y maten a los vecinos, así como para protestar en contra del régimen de Daniel Ortega. En Jinotepe, los autoconvocados reportaron la muerte de Marcos Gutiérrez, quien recibió un disparo de bala certero en la cabeza. Y ustedes recordarán que hace apenas 48 horas, 2 días, estuvimos reportando otra muerte en Jinotepe de un niño menor de edad, si mal no recuerdo, 12 años tenía, también a manos de estos grupos parapoliciales en Nicaragua. Bueno, aunque Gutiérrez fue identificado como miembro de las fuerzas de choque oficialistas conocidas como turbas, los manifestantes creen que el asesino pudo haberse equivocado, ya que sospechan de un francotirador de la policía. Ustedes, como siempre lo hemos comentado también, sacarán sus propias conclusiones en función a lo que hemos vivido en los distintos países, en Venezuela, en Cuba. Y es que ocurre muchas veces cuando se conectan mis grandes amigos de América es Noticia y se pierden de qué país estoy hablando. Bueno, tendemos a equivocarnos, a confundirnos, y ahí es que uno se da cuenta lo mal que estamos desde el punto de vista de América Latina. Bueno, el hecho es que, tal como se los vengo comentando, en este caso los obispos han mostrado igualmente su disgusto con el hecho de que las fuerzas de choque oficialistas impidieron el acceso a los heridos al hospital de Jinotepe, mientras la ciudad, a 47 kilómetros al sur de Managua, era atacada por policías antimotines y grupos paramilitares. Ustedes recordarán que originalmente en el proceso de negociación, lo entrecomillo, Daniel Ortega pidió sentarse con los empresarios. Esto no llegó a absolutamente nada. Luego pidió sentarse con la Iglesia Católica. No llegó a absolutamente nada. Se levantaron las negociaciones o el diálogo, cosa que también se parece mucho a lo que ha ocurrido en Venezuela durante tanto tiempo. Y luego han vuelto a sentarse. ¿Por qué? Bueno, porque la inminencia de entender que hay un pueblo que está en la calle y que ha decidido no volver a casa hasta conseguir su tan ansiada libertad, y más allá de eso también hablar en primera instancia de justicia a partir de los asesinados, pues ha hecho a Ortega un blanco frágil y fácil de cara a esta situación. Tanto así que una nota que sorprende a más de uno, sobre todo aquellos que, digamos, se inclinan a apoyar este tipo de regímenes en América Latina, el propio Daniel Ortega le ha propuesto a Estados Unidos, no me pregunten por qué, el hecho es que le ha propuesto Daniel Ortega, sí, el revolucionario Daniel Ortega, sí, el izquierdista, aquel de las originarias juventudes sandinistas, ese que hoy día gobierna Nicaragua, que ya va para 12 años gobernando Nicaragua, le ha propuesto a Estados Unidos adelantar las elecciones en Nicaragua, mientras sigue la violencia, es decir, mientras tengo a la gente en la calle atacándolos con estos grupos, estas turbas, estas juventudes sandinistas, esta Policía Nacional nicaragüense y los grupos de tácticas de acciones especiales, bueno, pues le asomo una mirada a Estados Unidos y les digo, hey, ayúdeme a calmar este desastre en el que he metido al país, y la condición, el acuerdo, la negociación posible, a pesar de que apenas fue reelecto, ilegal por supuestamente, hace creo que menos de 2 años, año y medio si mal no recuerdo, pues una propuesta podría ser adelantar las elecciones en Nicaragua para que las aguas se calmen. Tanto así que el país de España, y ya voy a incorporar sus comentarios, todos invitados a escribir sus opiniones en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Ustedes también, que nos están viendo desde YouTube, pueden hacerlo y compartirlo con toda nuestra gente querida que nos acompaña día a día. Bueno, el hecho es que se calculan, les hablé de los muertos, se habla de 146, pero no he hablado de los heridos, pasan los 1000
heridos en Nicaragua por las protestas de hace 56 días. La madrugada de este martes despertaron en Managua los fantasmas de la violencia revolucionaria de finales de los años 70, cuando la guerrilla sandinista luchaba por sacar del poder al dictador Somoza. Los barrios orientales de la capital, heroicos en aquella época, vivieron horas de zozobra tras el asedio de las huestes del Frente Sandinista, grupos irregulares que han sido armados para generar violencia y terror. Les recuerdo, estamos leyendo una nota especial del País de España. Estos grupos actúan con impunidad, con la protección de la Policía Nacional bajo el mando del actual presidente Daniel Ortega. Los disparos y ráfagas suenan en una jornada de violencia pues que la capital de Nicaragua no había vivido en décadas. De esta manera, el presidente Ortega mantiene la represión en Nicaragua, mientras pues se supo que había propuesto a los Estados Unidos un adelanto de las elecciones previsto para el 2021, que era lo que les comentaba, como una salida a la profunda crisis que ha dejado ya, 46 muertos y más de 1.000 heridos, según el recuento del propio Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, o el CENID, que además el CENID ha venido trabajando codo a codo con Amnistía Internacional, capítulo Nicaragua. Bueno, pues esto se está viviendo hoy día y nos preguntamos, insisto, ¿por qué darle este toque a Estados Unidos? Bueno, el País de España nos da algunas luces al respecto. Mientras la violencia estremece todo el país, el presidente Ortega ofreció a los Estados Unidos una propuesta para adelantar las elecciones como una salida a la crisis política. El fin de semana, la embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, y Caleb McCarry, delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado enviado a Managua, se reunieron con los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Alianza Cívica que reúne estudiantes. Además de estudiantes, por supuesto, empresarios, campesinos, académicos y representantes de la sociedad civil. Estos participan en el llamado diálogo nacional que pretende hallar una solución a la crisis, a quienes por cierto, informaron sobre la propuesta de Ortega. El mandatario de discurso antiimperialista y crítico de los Estados Unidos, potencia que hasta unos meses culpaba de todos los males que sufre Nicaragua, paradójicamente buscaba en Washington un puente que le permita salir del pantano en el que se han hundido tras reprimir con violencia las manifestaciones en su contra. Continúa esta nota y ahora sí les prometo voy a incorporar sus comentarios. Uno de los participantes en la reunión con Dogu y McCarry fue Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino denominado Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra. Dijo en una comunicación con los miembros de su organización que rechazaba la propuesta de Ortega a Washington. Ortega está proponiendo adelantar las elecciones cuando nosotros estamos pidiendo su renuncia, dijo Mairena. Si él está diciendo que adelanta elecciones, que permite que sean supervisadas con todas las garantías, eso es un adelanto producto de la presión que mantenemos, pero nosotros continuamos firmes que no podemos seguir esperando que él siga gobernando porque nos está matando, agregó el líder campesino a los medios internacionales. Fuentes políticas también informaron que Ortega podría pronunciarse, de hecho, este día martes en relación a la agenda de reforma que el pasado jueves le presentaron los obispos. El mandatario había pedido 48 horas de reflexión, yo se los comenté cuando presentamos esta nota, que se han extendido a más de 72 horas mientras mantenía el asedio y la represión en toda Nicaragua. Es decir, y aquí coincidimos con parte de lo que ha comentado Oscar Aza, muy probablemente el desenlace en Nicaragua, ojalá que sea así, sea mucho más rápido que lo que le ha tocado vivir a Venezuela con este régimen opresor. A ver, ahora sí voy a incorporar los comentarios. Me disculpan que me tardé muchísimo, pero me tocaba hacer esta introducción para abrir la discusión. Ya tenemos en pantalla en YouTube, tenemos los comentarios que nos comparten desde Facebook Live. Insisto, los que quieran acompañarnos, y esto le hablo a las cámaras de YouTube, pueden hacerlo en vivo para dejar sus comentarios en vivo a las 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Se van al Facebook y pueden ubicarme a través de dos cuentas, de CNC Florida Central o a través de mi cuenta personal. A ver, Mónica Salazar dice: qué cinismo el asesino Ortega, después de matar a los manifestantes, dice querer calmar las aguas, hipocresía total. Mariela Llerena dice: colectivos de Maduro, mismo modus operandi, pero es que no solamente de Maduro, hay que ir para atrás, hay que pensar en Cuba, es decir, es un modelo, es una franquicia la que se ha vendido y la que se está implementando en los países. Ayer lo comentábamos, son 4 las dictaduras en América: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Afortunadamente en Bolivia van bien
atrás. No podemos compararlos en intensidad, en muertos, en asedio a lo que ha vivido Cuba, Venezuela y Nicaragua en ese orden. Pero el hecho es que son 4 ya las dictaduras que se encuentran actualmente en Venezuela. Vamos a seguir un poco más. Bueno, fíjense, Mónica dice, Ortega y Maduro, mismo método opresor. Gelbit Pereira nos saluda, dice otra forma de ganar tiempo de Ortega. Sí, es que lo primero que nos hace pensar es todo lo que ha ocurrido en Venezuela. A punta de diálogo, cuánto oxígeno se le ha dado al régimen de Maduro, cuánto oxígeno se le dio al régimen de Chávez, porque Chávez también estuvo en problemas, Chávez también estuvo en aprietos y también pidió, de hecho fue el primero que en Venezuela aplicó, digamos, desde esta era de esta desgraciada revolución, supuesta revolución del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, pues fue el primero que trató de implementarlo, o que lo implementó con éxito, más bien hay que decirlo de esa manera. Aquella mesa de diálogo que se hizo en su oportunidad, si mal no recuerdo, en el Eurobuilding, con la intermediación de un expresidente, César Gaviria, de Colombia, pues lo que terminó haciendo fue dándole tiempo y oxígeno al régimen de Chávez. Luego Maduro lo ha implementado también inteligentemente para sacarnos del juego, mientras hay un buen y nutrido grupo de dirigentes opositores que no parecen tan opositores, que se asemejan más a ese, como siempre lo decimos, ese primer círculo de seguridad del régimen venezolano. Mariela dice que renuncie, sería lo mejor, se va a querer legitimar. Yoraxi Bencomo dice adelantar elecciones sin separación de poderes. Lo mismo que en Venezuela, el mismo patrón, es que insistimos, es una franquicia lo que se ha vendido, lo que Cuba ha vendido a América Latina ha sido una franquicia. Se intentó instalar en Argentina, afortunadamente no se logró, no quiere decir que no pueda ocurrir. Yo creo que todos los países tienen que estar muy pendientes cuál virus inactivo, es decir, hay que estar atentos, hay que estar haciéndole seguimiento, porque si no, en cualquier momento nace o se vuelve a surgir, vuelve a activarse y nos termina destruyendo el cuerpo. Bueno, pues así ocurre con este socialismo, con este comunismo que nos ha tratado de implementar Cuba durante tantos años. Negar Granado, gran analista político, abogado venezolano, defensor de presos políticos venezolanos, está conectado el día de hoy, nos honra con su visita, pero mañana lo tendremos en vivo, acá conmigo en el estudio. Afortunadamente nos va a visitar en Orlando, pues nos va a acompañar y seguramente con él tendremos ocasión de hablar del aspecto jurídico, de tantos temas que sé que él va a tener a bien contestar. Negar dice: qué locura lo que pasa en Nicaragua, una réplica de lo que pasó en Venezuela en el 2017. Zuli Quiñones por allí, Alexa González, María Teresa Sandoval, Elizabeth Fleming también. Mónica Salazar dice: de nada vale convocar elecciones, no solo porque sigue la represión, sino también porque Ortega controla todo. Alquimia nos dice: lamentable, pero Nicaragua sigue textualmente los pasos de Venezuela y no parece tener pronta solución y recuperación. Es que sin duda, que por eso es que nos genera... nos prende las alarmas pensando en todo lo que ocurrió en Venezuela para el año pasado, para el año 2017, todo lo que ocurrió en Venezuela, en aquella Venezuela del 2014. Los muertos, los heridos, los presos políticos, las familias divididas, todo lo que ha ocurrido. Sin hablar del país como un todo. Y ver que en Nicaragua se aplique al carbón lo que ocurre o lo que ha pasado en Venezuela, pues por supuesto nos prende, como les dije al principio, las alarmas. Nos hace pensar, es que en efecto podría haber alguna opción de conseguir unas elecciones abiertas en Nicaragua, como lo dijo este líder campesino, diciendo: hey, nosotros queremos la renuncia de Ortega, pero si al menos nos vamos a unas elecciones en las cuales se garantice, es que es exactamente el mismo esquema. Se nos hace imposible pensar que esto pueda llevarse a cabo en Nicaragua. Sin duda. ¿Por qué? Porque ocurre lo que Ramón Muchacho siempre ha comentado, ayer lo dije, lo vuelvo a repetir, al igual que en el caso venezolano, en Nicaragua las vías democráticas las ha venido cerrando el régimen de Daniel Ortega. Punto.
Por eso es que se hace tan difícil siquiera pensar que esta sea una posibilidad. Aida Rodríguez dice, en Venezuela mueren diariamente entre 100 y 150 personas en manos de los colectivos de hambre por escasez de medicamentos. Yo creo que incluso mucho más. Mientras los demás países miran a otro lado y han dejado a un pueblo entero solo en manos de un narcorrégimen. Aida, entiendo y comparto completamente tu aporte, tu sentir. Sin embargo, hay que destacar que si hacemos una comparación con al menos el continente, incluso podemos incorporar Europa, ese continente americano de hace 5 años a lo que vivimos hoy día, la realidad internacional es totalmente distinta sobre el abordaje de Venezuela. Y créeme, hay apoyo, créeme que se envía medicinas, se envía alimentos y se está atacando de manera directa ese virus del que he venido hablando, que es el régimen socialista, en este caso el implementado, el instaurado en Venezuela. No es fácil, son 19, casi 20 años gobernando el país de facto. Pero no, yo no lo veo tanto como han dejado sola a Venezuela y han comenzado a mirar otros países. Creo que bastante atención hemos comenzado a recibir. Espero que cada vez se incremente mucho más esa atención. Lo que ocurra el domingo en Colombia va a ser clave. Lo que ocurra en Brasil con sus elecciones será clave. Lo que ocurra en Argentina con su posible, Dios mediante, recuperación económica va a ser clave. Y lo que está pasando en Estados Unidos también. Entender la figura vertical en contra del régimen venezolano por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, del propio presidente Trump, son elementos importantes. Pero ¿sabes qué? Lo venimos diciendo todos los días. Sin el concurso y la participación de los venezolanos que se encuentran dentro del país, nadie afuera va a terminar de empujar y de mover las fichas. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo entiendo todo lo que implica decir esto que estoy comentando, pero la realidad es que no va a ocurrir. El apoyo tiene sus limitaciones. Desde el punto de vista diplomático, hasta cierto punto podemos llegar. Sanciones, expulsión, suspensión, colectivas, individuales. Y eso, de hecho, mañana vamos a aprovechar que viene Negar Granados para que comparta con nosotros su opinión en torno a este tema. Mañana les prometo que vamos a estar hablando de eso de nuevo. Beatriz Yepes nos dice, España va por el mismo camino con la salida de Rajoy. Reinaldo Méndez dice, todos esos tiranos se esconden tras farsas electorales. La misma técnica utilizada en Venezuela, hecho en Cuba. Elena Madán con nosotros. José Palacios dice que sabe de una supuesta revocatoria de la visa. Ya vamos a estar hablando de eso en la segunda parte del programa de Diosdado y su posterior deportación. Continúa un poco más. Bueno, ya nos confirma Negar que nos acompañará. Belkis también por allí con nosotros. Leonardo Romero. Denis Domínguez dice, nos saluda y dice, esperando nos permita saber del boom del día de hoy. La deportación de La Cabello. Vamos a estar hablando un poco. Poco se sabe aún, a pesar de que Oscar Aza pudo hablar largo y tendido sobre el tema. Pero vamos a estar hablando en un ratico. Marcos Serpa nos dice, soluciones. ¿Cuál es la solución de Venezuela y Nicaragua? Que no sea una intervención. Yo creo que hay que ver qué va a ocurrir. Una eventual caída del régimen de Ortega en Nicaragua pudiera ser una chispa inesperada para impulsar a Venezuela para salir también del régimen de Maduro. ¿Es mucho más difícil? Sí, por supuesto que es mucho más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Yo lo he comentado acá, Marcos, en varias oportunidades. Yo creo que aquí tiene que darse una sumatoria de condiciones ideales para poder salir de Maduro. Y esas condiciones ideales tienen que partir por 2 grandes actores en Venezuela o por 3 grandes actores en Venezuela. El primer gran actor es el pueblo venezolano. Yo entiendo que el pueblo ha dado y ha puesto sus muertos año tras año cuando se intenta salir de este régimen. Pero lo que ocurre en este acto es que faltan los otros 2 actores para que se pueda concretar la salida del régimen. El pueblo por sí solo no tiene opción de salir del régimen tiránico en Venezuela. ¿Estamos de acuerdo o no? Compartan sus opiniones al respecto. Segundo, el segundo actor tiene que ser las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Parte de ellas no están con el régimen de Maduro. Parte de ellas están secuestradas, están viviendo una especie de cautiverio
con el chantaje, al igual como lo vive el venezolano. El venezolano vive bajo un chantaje, en cautiverio, sin tener la oportunidad, bajo el yugo de la presión del régimen, de poder ni siquiera asomarse a decir nada por temor a lo que puedan soplar o lo que puedan decir, por perder su comida, por perder sus 3 o 4 cosas que ya hace rato las perdieron. Pero si se suma ese segundo actor, que vendrían a ser los militares, ya la cosa cambia. Porque ahora sí hablamos de armas, ahora sí hablamos de fuerza de choque. El escenario cambia completamente. Un tercer actor tiene que ver con las élites del poder que soportan al régimen de Maduro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillo. En las instituciones, aberrantes instituciones venezolanas que no son democráticas, que no responden al magisterio de la ley, hay individuos que eventualmente podrían decidir dejar a un lado, no seguir riéndole la morisqueta a Maduro y a su régimen y apartarse, pero no a modo individual, apartar a su institución también. Esto permitiría un quiebre en cadena del resto de las instituciones, porque viéndose perdidas, muy probablemente más de una representada también por chavistas, corruptos, narcotraficantes, lo que ustedes quieran, procurará, no por vía de convicción, lo que yo siempre he dicho de Luis Ortega. Yo no creo que Luis Ortega sea exfiscal, por cierto, para los que no saben de quién estoy hablando, general de la República. Yo no creo que sea una gran heroína, creo que es una mujer que está hasta aquí de casos de violación de lesa humanidad, que facilitó durante 12 años la construcción de lo que hoy día padece Venezuela, y en su oportunidad tendremos que hablar de las cuentas que le tocará pagar también. Pero ella entendió, tal vez a tiempo, que saliéndose procuraría pues negociar una figura como testigo protegido, tratar de expiar sus culpas por allí, de tal manera en la que se mantenga en libertad, entre otras cosas. El tema no es Luis Ortega, el tema es que si tenemos a un pueblo alzado, si hay una fuerza armada o un fragmento de la fuerza armada que definitivamente dice ya, hasta aquí llegamos y después veremos cuáles son las razones, cuáles fueron las motivaciones, y tienen a las élites de poder que se fracturan, que son las que soportan al régimen de Maduro, créanme que ahí ya no es un tema de la suerte, no es un tema de la eventualidad, es que definitivamente sale. ¿Y por qué sale? No porque seamos golpistas, todo lo contrario, porque lo que queremos es rescatar, número 1, la libertad y posteriormente la democracia, que está secuestrada. Y eso lo sabe hasta el cadete que se encuentra en la Fuerza Armada. Eso se sabe en general. Ahora, hay un comodín. Si tú tienes a los 3 actores alzados, al pueblo, a una fracción de la Fuerza Armada Nacional, y además tienes a las élites del poder fracturadas, ahí sí pudiésemos estar hablando de una especie de backup, como se le dice en todos estos términos de computación. Tienes a un grupo de backup que está allí muy pendiente a ver que no haga ninguna locura el régimen de Maduro. Una locura significa hacer una matanza pública, masiva. Bueno, allí sí pudiésemos hablar eventualmente de una posible intervención militar. Así lo veo yo. Podemos no estar de acuerdo, sin duda alguna. Y me encantaría los que no estén de acuerdo que también compartan sus opiniones. Porque para eso está este programa. Para que cada quien pueda opinar y cada quien saque sus propias conclusiones. Ahora, esto muy similarmente tiene que ocurrir en Nicaragua. Y ustedes me dirán, ¿pero hay alguna diferencia? Sí la hay. Ya el ejército de Nicaragua hace ya unas 2 o 3 semanas dijo, nosotros no nos vamos a meter en este desastre. Nosotros no vamos a apoyar a Ortega para asesinar a nuestro pueblo. Lo que es lamentable es que una cosa es que yo declare ese y otra cosa es que yo me ponga del lado del pueblo, que salga a defender al pueblo que lo están masacrando. Eso es lo que falta. Pero al menos no están en la calle. Es parte de los reductos de las fuerzas militares, bueno, que terminan deslindándose del régimen de Maduro, de Ortega. En Venezuela eso no ha ocurrido, por eso es que no lo hemos logrado, porque estamos solos. Y cuando hablo estamos solos, no es porque estamos solos porque el resto del mundo no nos pare, sino porque en nuestro país no nos apoyan ni las élites de poder que sostienen a este régimen inconstitucional, ni los militares. Estamos solos, los civiles estamos solos, desamparados, desarmados, y además somos los que hemos puesto a nuestros muertos.
Y es que eso no ha servido, es que no va a servir nunca hasta que no logremos activar a esos dos actores. Créanme, no va a servir. Ahora, pensar que si no se activa el pueblo, si no se activa la Fuerza Armada y si no se activan las élites de poder, va a venir un Superman a salvarnos, ahí sí que nos equivocamos de aquí a Pekín. Ahí no tenemos nada que discutir. Eso no va a ocurrir. Y es parte de la madurez que tenemos que tener para aceptar nuestra realidad. ¿Es difícil? Sí. ¿Es retador? Por supuesto. Sin embargo, de peores situaciones ha salido el mundo, se ha recuperado el mundo, países de nuestro mundo. Créanme que Venezuela no será la excepción. ¿Cuándo? No lo sé. Igual que esperamos por la recuperación, por la salida de Cuba, lamentándolo mucho, mientras más se prolongan estos regímenes, más difícil es salir de ellos. Por eso es perentorio conseguir, y yo sé que se está trabajando en consecuencia, a esos grupos de poder y a esos militares que quieren la libertad para el país. Vamos a hacer una pequeña pausa, se nos calentó el ambiente, ya voy a incorporar todos sus comentarios, ninguno va a quedar por fuera, y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 695. No se vayan, que ya regresamos.